Bienvenido a un nuevo programa de Mundo Post-COVID-19. Hoy es miércoles 13 de octubre, día posterior a la fiesta nacional, en la que tenemos algunas noticias que comentar. Sobre todo vamos a hacer una reflexión sobre lo que es el mundo de la previsión, es decir, hacer historia futura, como le digo yo a mis alumnos, ¿no? Vamos a reflexionar un poco sobre todo lo que nos viene, lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo a lo que prevé para España y para nuestra economía en los próximos meses. Respecto al COVID, bueno, pues decir que la mejor noticia es que no hay noticia, todo sigue según las tendencias que ya estábamos o que llevamos contando durante casi el último mes, tranquilamente bajando poco a poco. Todos los criterios, todas las cifras siguen aún en esa bajada muy ralentizada ya, es decir, está a punto de coger o tocar punto mínimo, pero bueno, con una tendencia muy buena en el sentido de que parece que no va a llegar nunca al mínimo, es decir, que hay una estabilidad, no hay ninguna por parte de las cifras, ninguna idea para que pensemos en que esto pueda amenazar ni siquiera un próximo repunte. De momento no hay nada de esto. Vamos con los datos, vamos con la información y vamos con esas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues lo dicho, mirar aquí la tabla que vuelvo a actualizar una semana más, aunque ya no tiene mucho sentido ni siquiera que siga acertando con lo que digo. Afortunadamente, una vez más, los decesos han vuelto a caer, como anticipé la semana pasada, y seguirán haciéndolo más o menos al mismo ritmo. Es decir, la semana que viene estaremos en torno a unos 25 decesos al día. Ahora mismo estamos a unos 29 decesos al día, es decir, una cifra de 200 en todo el país. Unas cifras buenísimas en el sentido de que ya estamos en lo que sería una enfermedad, digamos, entre comillas, casi o cuasi normal en temas de letalidad, similar a lo que puede ser la gripe en uno de sus peores años. Bueno, estamos en esa situación. La tendencia, como digo, insisto, es a caer. En los hospitales apenas hay 1.800 personas en toda España, de las que, pues eso, en torno a unas 500 están en UCI, aún recuperándose. Y bueno, pues la tendencia es que todo esto siga a menos, es decir, que veamos incluso cifras en torno a los 1.000 hospitalizados en toda España, pues a finales de este mes. Esa más o menos es la tendencia y sigue siendo así. El índice acumulado hoy va a estar en torno a 44 y bueno, pues la semana que viene estaremos en torno a 40 más o menos. Más o menos, ya digo, estamos en un mínimo prácticamente, no vamos a bajar, pero sigue ahí poquito a poquito, puntito a puntito, porque la positividad sigue bajando aún, está en el 2%, muy baja, de las más bajas que ha habido en toda la pandemia. Castilla-La Mancha un poco superior. Y bueno, decir también como anécdota que creo que sí que vamos a llegar a los 37 millones, yo he dicho que no, que era una situación que no esperaba. Vamos a estar en torno a eso, la cifra de 37 millones con pauta completa, un 78%, una cifra muy buena. Vamos, yo creo, como insisto, a llegar. Y bueno, también una anécdota que ya dije y anticipé también, la edad o el tramo de edad con menos inmunizados ya no es sino otra que la que era antes de que los jóvenes se inmunizaran, que es la de 30 a 39. En esa edad están las cifras de más gente que ha decidido no vacunarse con las vacunas dictaminadas por el ministerio, sea Pfizer, sea Moderna, sea en general, las que se iban a inyectar, pues uno de cada 4 en ese tramo de edad ha decidido no hacerlo. Esto como anécdota. Y ahora ya vamos con cómo está resolviéndose la crisis. Bueno, en Europa las cifras son bastante buenas, estamos en una sintonía similar, pero en España estamos por delante del resto de los países, quizá en este caso por la inmunidad natural inicial, quizá también y muy mucho tiene que ver por la inmunidad o el tramo de inmunidad que hemos conseguido por vacuna y quizá por las medidas que hemos interiorizado también. El caso es que somos de las mejores y eso nos hace vernos como un sitio donde moverse, ¿no? Por tanto, nuestra dependencia del sector turístico, bueno, pues está haciendo que España remonte.
Esta semana, hace un día, el Fondo Monetario Internacional nos decía lo que iba a pasar en España. Bueno, hay anticipaciones del Banco de España, del Instituto Nacional de Estadística, también del propio Fondo Monetario Internacional, por supuesto del gobierno. Y bueno, pues en este caso se ha llevado un varapalo al gobierno porque pues el Fondo Monetario Internacional anticipa un crecimiento inferior. Esto no es algo que no esté en cuenta del gobierno, porque el segundo trimestre ha sido malo. Y fue malo porque se frenó la movilización de los españoles, se decidió no arriesgar en torno a Semana Santa, y eso se ha pagado, ¿no? Se ha pagado en todos los sectores porque estuvimos bastante todavía atemorizados y la economía seguía bastante frenada en torno a ese mes de abril, que es básico en nuestro estado, ¿no? En nuestra nación. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues el tercero, yo creo que las perspectivas yo las veo más optimistas de lo que se está pensando, pero sí, en general vamos a estar en torno a ese 5,7% del Fondo Monetario Internacional, bueno, pues en torno a ese 6%. Creo que no vamos a llegar a ese 6%, esa es la cuestión, y lo que sí que parece es que el año que viene va a ser pues mejor, ¿no? La recuperación. Bueno, lo que yo decía, en torno a marzo, abril, más o menos del año que viene, la primavera, estaremos en una situación de punto de partida, es decir, de haber remontado esa V y de estar en la misma situación que hace 2 años, esos 2 años completos que vamos a perder como economía. Bueno, pues quizá si no hubiéramos tenido el efecto precios, que también destaca el Fondo Monetario Internacional, tan grande, es decir, que las subidas de precios nos van a pasar factura a todos y los crecimientos no van a ser tan holgados y vamos a tener situaciones problemáticas por esa inflación. Si no fuera por esto, yo creo que en enero estaría solventado. Nos vamos a ir a marzo o abril para remontar y estar en el punto de partida. Las cifras son buenas, el crecimiento es muy bueno, pero pensemos también que venimos de un decrecimiento mayor que en ningún otro país. 2020 fue terrible en España, casi un 11% de decrecimiento. Claro, por eso ahora si crecemos 2 años al 6, pues efectivamente lo que hacemos es remontar esa grave caída, ¿no? del 2020, de nuestro primer año de pandemia. Las noticias son buenas, tanto para la economía, no tanto para el mercado de trabajo, donde la recuperación habla del Fondo Monetario Internacional, lo sitúa en el 14,5, es decir, apenas un punto menos que ahora. Es decir, parece que los 3 millones de parados va a ser muy difícil que bajemos de esa cifra por el momento. Y bueno, todavía hay gente que queda con el ERTE. El ERTE en algunos casos por tema COVID pues se ha demorado hasta los primeros meses del año que viene, y bueno, pues esto hace que haya todavía un paro encubierto y que cuando esas cifras afloren de verdad, pues veamos que la situación del mercado español laboral pues está en torno a ese 15%, 14,5% como poco para el año que viene. Vamos a ver si incluso fuera mejor. La política en general, bueno, debe ser efectiva, se deben hacer cosas con los fondos, y creo que hay algunas casuísticas malas. Me decís que critique, no tengo ningún problema en hacerlo, y las que yo veo malas es estas quirúrgicas que no lo son, electoralistas. Esto de dar un cupón cultural para una determinada población de un grupo de edad muy susceptible al voto, pues me parece una mala idea. Igual que me pareció en su momento las políticas demográficas del cheque bebé para cualquiera, ¿no? Tuviera la renta que tuviera. Bien, creo que no es una muy buena situación en cuanto a incentivos. Realmente ellos no mueven la economía, pueden mover algo el sector. Tendrán que barajar muy bien esa medida desde el gobierno para que realmente se lo gasten en ese sector y no en cualquier cosa. Y bueno, creo que no deja de ser una medida oportunista y no son las que a mí me gustan ni las creo que incentiven. Sería mucho mejor actuar dentro de lo que son los del mundo empresarial, directamente versus autónomos, versus pymes, que España es donde se mueve realmente esa economía, y los que han sufrido, no solo en el sector de la cultura, que también, sino en otros muchos sectores, comercio, turismo, etc. Entonces, quizá esos 400 euros que se dice que se van a gastar, si se hicieran de otra manera y a otro grupo de edad, es decir, a otro grupo de población, el que mueve la economía, pues quizá nos iría mejor. Eso es un poco la crítica que tengo para esta semana. Seguiré diciendo y seguiré informando sobre todo lo que nos viene. Respecto al COVID, la situación es de desigualdad brutal, cada vez más. Nosotros vivimos en un país que tenemos la fortuna
fama de ser un país rico y que además ha gestionado bastante bien el tema de la vacuna, con una vacuna que ha demostrado que se inmuniza y que además los españoles hemos decidido ponérnosla. Todo esto nos lleva a un buen punto de partida post-COVID, pero hay otros muchos países donde no se está poniendo la vacuna o donde las vacunas no son eficientes. Por ejemplo, en Rusia ahora mismo las cosas no van nada bien con su Sputnik porque no se la han puesto mucha gente y porque además pues, la situación es incluso peor que en otras olas del COVID. Esto digo que la situación, la tercera dosis se está poniendo, como sabéis, ya en las residencias en toda España y bueno, pues la situación de gripe, pues habrá que empezar ahora la campaña también respecto a la gripe y bueno, todo esto anticipa que será un buen año el que viene por delante y con salud y todo esto nos traerá buenas cifras económicas. ¿Podrían ser mejores? Sí, pero la situación es bastante aceptable. Vamos a crecer, insisto, mis previsiones son que estemos en torno a un 5,8-5,9% de crecimiento para este año e incluso lo superemos para el año que viene. Nada más, un abrazo, hasta la próxima semana desde aquí de Mundo Post-COVID-19, vuestro amigo Víctor López.